Educación como herramienta para el desarrollo de la ciudadanía activa, por Neomar Pájaro Galvis. Bienvenidos a este espacio podcast nuevamente. El día de hoy seguiremos conversando de filosofía de la educación. Hoy en nuestro segundo episodio hablaremos de la educación como herramienta para el desarrollo de la ciudadanía activa, haciendo énfasis en nuestra población colombiana. Mi nombre es Neomar Pájaro, soy médico especialista en medicina interna y soy estudiante de maestría de educación mediada por las TIC de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Inicialmente hablaremos de cuál es la problemática de este tipo de corriente filosófica y la educación en Colombia. Colombia, al ser un país tradicionalista, cuenta con un modelo de educación antiguo en donde se fundamenta, como mencionamos en el capítulo anterior, en la transmisión de información sin que exista un pensamiento crítico de por medio. Por ende, no se ejecuta un proceso educativo en donde el estudiante tenga como fin único el desarrollo de una mente crítica y racional. Simplemente se piensa en el proceso de una transmisión pasiva de información. Se evita el cuestionamiento y también evitamos que el estudiante tenga la capacidad de razonar ante las distintas problemáticas y realidades tanto sociales como democráticas. Esto hace que los estudiantes no sean autónomos, no tengan capacidad de participar en procesos democráticos y por ende no tengan la posibilidad y la habilidad necesaria para generar decisiones públicas en pro del desarrollo del país. Y esto se incrementa obviamente al ser un país violento en donde todavía existen grupos armados al margen de la ley que silencian las voces, incluyendo de los líderes sociales, y esto hace de que las personas que tienen la capacidad de razonar y criticar las esferas de poder se vean silenciadas. Entonces no solamente tenemos un sistema educativo que no los forma de manera crítica, sino también que aquellos que tienen dichas habilidades prefieren callarse. Además, como mencionamos en el capítulo anterior, estamos en un país con una brecha económica grandísima y con grandes desigualdades en el acceso a la educación. Y esto se incrementa, obviamente, al ser un país violento, en donde todavía existen grupos armados al margen de la ley que silencian las voces, incluyendo de los líderes sociales, y esto hace de que las personas que tienen la capacidad de razonar y criticar las esferas de poder se vean silenciadas. Entonces no solamente tenemos un sistema educativo que no los forma de manera crítica, sino también que aquellos que tienen dichas habilidades prefieren callarse. Además, como mencionamos en el capítulo anterior, estamos en un país con una brecha económica grandísima y con grandes desigualdades en el acceso a la educación. Vamos a hacer un análisis de unas corrientes filosóficas que pudiesen corresponderse a la solución de dichos problemas que hemos mencionado. Y volvemos a mencionar a Freire, quien fundamenta su base filosófica educativa en el pensamiento crítico, tratando de evadir o abolir la educación bancaria, en donde el docente no deposite de manera pasiva el conocimiento en la mente del estudiante, sino que exista un proceso de comunicación efectiva que genere un razonamiento y una gran capacidad de juicio crítico y análisis, de manera de que no es una transmisión literal de una información, sino una comunicación asertiva y con conclusiones. Pero Freire no era el único que pensaba de esta manera. Cuando nosotros evaluamos otras corrientes filosóficas, nos encontramos con Estanislao Zuleta,
uno de los grandes pensadores del siglo XX, colombiano, orgullosamente colombiano, quien también cuestionaba la forma de educar autocráticamente y de manera casi que dogmática. Y básicamente su corriente filosófica iba a favor de una educación analítica, en donde se buscaba demoler y criticar la educación escolar tradicional, buscando un pensamiento autónomo y el estudiante sea capaz de formar su propio conocimiento a través del análisis. Óscar Pulido Cortés, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, tiene una publicación muy interesante del pensamiento de Estanislao Zuleta. Y en una parte citan un proceso que es el autodidactismo. Y esto refiere a que el estudiante, además del proceso educativo tradicional en donde recibe información de su docente, tenga capacidad de buscar información por sí mismo, de cuestionarla, de criticarla, de analizarla y de razonarla y llegar a sus propias conclusiones con base a dicha información. Además, en folios de la revista de la Facultad de Artes y Humanismo en 1990 hay un fragmento muy interesante de un discurso y una presentación de Estanislao Zuleta, en donde básicamente recordaba que la educación debe significar algo más que un entrenamiento de un experto para un mercado que lo demande, y que se debe procurar la formación de un ciudadano. Además, que una de las cosas que como docentes no debemos olvidar es generar inquietud en el estudiante y transmitirles entusiasmo, que desafortunadamente es de las cosas que menos se transmite. Otra publicación muy interesante que reflexiona sobre los postulados de Estanislao Zuleta fue publicado por Alexis Parada, quien hace parte del Departamento de Humanidades de la Universidad Santo Tomás en el año 2007, y nos recuerda algo muy importante, que en la formación los estudiantes deben procurar ser instrumentos necesarios para incorporarse en el continuum del saber. Deben tener la mente abierta a nueva información, a hechos y fenómenos, y además tener la flexibilidad necesaria para minimizar la información caduca, pasando principalmente por el filtro de la razón y la realidad. Y además, tener la capacidad de entender y mantenerse ambicioso ante las habilidades, dudas, esperanzas y aspiraciones individuales, evitando el dogmatismo y la segregación. Aquí recordamos cómo el estudiante es uno de los ejes fundamentales y un protagonista dentro de su propia formación. John Dewey también enfatiza que la educación debe ser un espacio de aprendizaje cooperativo y práctico, que los estudiantes puedan participar activamente en una vida democrática. Desafortunadamente en nuestro país, el modelo educativo a menudo se aleja del enfoque participativo y democrático, ya que las instituciones educativas no brindan los espacios para la cooperación ni la participación activa en cuanto a los asuntos públicos. Por ende, no salen verdaderamente preparados en los procesos democráticos sociales y por ende no pueden contribuir en la construcción de una sociedad más justa y más equitativa. Matarolo y colaboradores, en los archivos de Ciencias de Educación número 17, publicado en diciembre de 2023, en una publicación denominada Educación y Democracia, aportes de John Dewey para pensar en escuelas contemporáneas, nos describen que el aula debe funcionar como una comunidad de investigación, en donde los docentes serán sin duda los miembros más competentes y experimentales, que guiarán la investigación y serán
los responsables de propiciar una construcción colectiva de conocimiento, dándole oportunidad democrática a los estudiantes y dándole las habilidades y virtudes cognitivas que necesitan para tener una libertad de conocimiento y de investigación. En conclusión, si nosotros queremos fomentar el desarrollo de una ciudadanía activa que participe de forma presente y efectiva en la transformación social y política del país, no podemos limitarnos a educar receptores de información. Tenemos que crear ciudadanos líderes con raciocinio, con pensamiento crítico y estructurado, que sean capaces de tomar decisiones autónomas, que sean capaces de pensar en soluciones a futuro y que sean ciudadanos democráticos que participen en la elección no solamente de quienes nos van a representar políticamente en las esferas de poder, sino también desde sus mismos hogares, trabajo, comunidades, apoyen en el crecimiento social del país, educando a los demás, siendo verdaderos líderes sociales que no solamente prediquen en palabras, sino también con el ejemplo, y que en un futuro puedan llegar a ser padres ejemplares, no olvidando que la primera escuela de todos nosotros es nuestro hogar, y de esa manera crear un mejor futuro para nuestro país. Y en forma de conclusiones finales, responder los 3 próximos interrogantes. El primero, ¿cómo puede la propuesta de educación por Freire fomentar una ciudadanía activa y crítica? Pues recordar que Freire promueve la concientización de los estudiantes, invitándolos a reflexionar sobre su contexto social y político, reconocer las estructuras de opresión y actuar para transformarlas. La segunda, ¿de qué manera Zuleta transforma la educación en espacio para formar ciudadanos autónomos? Recordar que Zuleta plantea que la educación debe ser una herramienta para eliminar el dogma y fomentar el pensamiento crítico. Y la tercera, ¿cómo puede el aprendizaje cooperativo de Dewey mejorar la participación democrática? Pues lo que recomienda Dewey es permitir que los estudiantes trabajen juntos para resolver problemas reales, aprendiendo de manera práctica y participativa, fomentando el diálogo, la colaboración y las decisiones conjuntas.